Efectivamente, el DSM se ha convertido casi en la Biblia. Hay algunos maestros en la Facultad de Psicología de Wyoming que afirman categóricos que el DSM es la Biblia de la psicología. Me parece que es un exceso, es la Biblia de la psiquiatría. Y voy a ir explicando por qué. Hay algo que también parece una nimiedad, pero el 1, 2, 3 y 4 aparecen en romano y el 5 aparece en arábigo. Es una decisión que toma la APA con un argumento muy peregrino también, pero a partir de ahora ya no va a haber DSM 6, 7, 8, 9, sino va a ser 5.1, 5.2, 5. hasta la N. Pásala la que sigue. De hecho, DSM es un acrónimo que deriva de la expresión en inglés Diagnostic and Statistical Manual. Es un manual estadístico, no es un manual clínico. Ahorita vamos a ver por qué es estadístico, con SPSS, sin SPS, S, con Sistat, sin Sistat, o como gusten y manden. Pero en las escuelas estamos casi obligados a aprender citación APA, a aprender a usar el manual de la APA, aunque es para Estados Unidos, sería preferible usar el de la Organización Mundial de la Salud, pero creo que ni los psicólogos conocen el de la Organización Mundial de la Salud y prefieren conocer por obligación APA porque hasta nos piden citación APA para las tesis y para algunos trabajos. Nos dan cursos de citación APA y nos dan cursos de APA para todo. Y la categoría trastornos mentales o desórdenes. El acrónimo DSM, por su nombre en inglés, se refiere a un manual estadístico y diagnóstico de alteraciones mentales. Fue diseñado y editado por la Asociación Psiquiátrica Americana, APA Menor se le conoce, porque la APA Mayor, por la cantidad de asociados que posee, es la Asociación Psicológica Americana. En clase nunca los maestros tienden a diferenciar la APA Mayor de la APA Menor. Eso obedece, según mi opinión, a ignorancia pura y llana. Como no le saben, para ellos APA es APA, pero APA deriva de la Asociación Psiquiátrica Americana. Pasemos a la que sigue. De hecho, el DSM es considerado por muchos profesionales de la salud mental, en la mayoría de los países de América Latina, como la Biblia de la psiquiatría. Esta expresión de la Biblia de la psiquiatría la dice el que fuera presidente último de la APA cuando se diseñó y editó y aprobó el DSM-5. ¿Sí? Ellos han afirmado categóricamente que es la Biblia de la psiquiatría en Estados Unidos. Este manual surge con un propósito formal y con propósitos no tan evidentes, pero que marcaban un estilo de hacer política, economía, trabajo, selección de personal y lo que es financiamiento de atención a las comunidades. Dicho de otra manera, si alguien llegaba con que yo tengo un trastorno y mi familia necesita en Estados Unidos sí les dan seguro del desempleo por discapacidad, tenían que demostrar la discapacidad. Las aseguradoras para pagar necesitaban tener un respaldo legal y no lo había. Entonces esa idea del respaldo legal es una idea que merece la pena ser considerada en el diseño del APA. De hecho, en la mayoría de los países de América Latina, por las relaciones de dominio-subordinación cultural que el estilo del American Way of Life o el estilo de vida americano ha impactado en las prácticas
de la formación de la mayoría de los psicólogos en América Latina. Por lo menos en Argentina y Uruguay, que fueron dos países receptores de flujos migratorios de Primera y Segunda Guerra Mundial, recibieron muchos psicoanalistas. Probablemente el país con más psicoanalistas per cápita en el mundo sea Argentina. La mayoría de los psicoanalistas que leemos y las editoriales de orientación psicoanalítica en castellano son argentinas. Hay dos. Por ejemplo, la mayoría de las traducciones de las obras de Freud, Amororto, etc., son realizadas por argentinos. Y la mayoría de los lacanianos que nos dan conferencias en Morelos son argentinos. No es gratuito. Los flujos migratorios llegaron por ese lado. Llegaron neurólogos, psiquiatras y judíos. A México, curiosamente, no. Llegaron fundamentalmente españoles a partir de la Guerra Civil Española. Llegaron filósofos, médicos, neurólogos y más. Pero la cercanía con Estados Unidos hizo que el conductismo, a partir de la primera mitad del siglo XX, desbancara el psicoanálisis, por lo menos en México, y la mayoría de las escuelas, empezando por la UNAM, formaran a los psicólogos bajo un enfoque de análisis experimental de la conducta. Que de ahí se traslada a Jalapa, con Rogelio Díaz Guerrero, y con un colombiano, Rubén Ardila, se traslada a Colombia. Entre Rubén Ardila y Alfredo Díaz Guerrero arman lo que se conoce como la Sociedad Interamericana de Psicología, que no es iberoamericana, y la Sociedad Mexicana de Psicología, históricamente presididas por conductistas. Esta idea de homogeneizar criterios diagnósticos, sobre todo que permitieran fundamentar un sistema de clasificación psiquiátrica, fue con fines jurídicos, laborales, legales, económicos, de políticas de financiamiento de la investigación. Para financiar una investigación te piden que presentes el proyecto, que cites artículos publicados en revistas arbitradas de los últimos 5 años, que dichos artículos, para ser publicados en dichas revistas, tienen que ser citación APA. Es decir, todo está amarrado de modo tal que algunos dicen no se puede escapar a este fenómeno. De hecho, en el orden clásico, Emil Kraepelin, psiquiatra alemán, con el cual se peleó constantemente Sigmund Freud, los dos andaban de pique. Emil Kraepelin era un psiquiatra que consideraba que las alteraciones mentales derivaban de trastornos neurobiológicos, mientras que Sigmund Freud trató de demostrar el carácter psicológico de las alteraciones entre neurosis y psicosis. De hecho, la primera propuesta diseñada de un manual con una clasificación para todo el mundo fue un manual de psiquiatría publicado por Emil Kraepelin en 1883. Y a partir de ahí, Adolf Meyer fue el primer presidente de la APA. El segundo presidente fue William Clair Menninger, los dos psicoanalistas. Adolf Meyer y Menninger son los que tuvieron a su cargo el diseño de lo que fue el manual DSM-1, DSM-2, básicamente, por psicoanalistas. Por lo tanto, el DSM-1 y el DSM-2 tenían trastornos como psiconeurosis, histeria, homosexualidad, etc. Trastornos que desaparecen en el DSM-3. Es curioso, pero los manuales DSM aparecen, desaparecen trastornos y no existe argumento alguno para decir si son o no trastornos, y por lo demás tampoco. ¿Por qué aparecen o desaparecen? ¿Por qué dejan de ser trastornos unos y por qué se vuelven trastornos otros que no lo eran? Ese es un fenómeno interesante, y quien se encarga del diseño del DSM-3, que era el presidente de la APA, Robert L. Spitzer, es quien se encarga de la lucha contra la influencia del psicoanálisis en la clasificación. Vamos a los antecedentes de 1900 a 1940.
Como sabemos, la Segunda Guerra Mundial estalla prácticamente en 1939. En 1939 Alemania se anexa a Austria, Freud era austríaco, sale de Austria, Leo Kanner era ucraniano, aunque estaba en Alemania, él huye a Estados Unidos. Hans Asperger era austríaco, él se queda en Austria, ¿sí? Entonces es un reverendo desgarriate donde no se ponen de acuerdo. De hecho, si nosotros vemos el primer censo realizado en Estados Unidos en 1830, ya tenía entre sus preguntas una clasificación que separaba dos discapacidades, ciegos y sordos. En 1830 en Estados Unidos el censo ya sabía cuántas personas eran sordas y cuántas eran ciegas en los Estados Unidos, porque así lo clasificaban. Hoy que el INEGI va a hacer el censo 2020, dicen, si tienes una persona con discapacidad, pide que te den el cuestionario ampliado. Y si la persona no, dicen, los sordos dicen que no son personas con discapacidad. Todos los sordos no van a pedir el cuestionario ampliado. Ah, pero entonces no se les ocurre la idea de que sea el censo por definición es universal, se debe aplicar a todos. No que alguien tenga que pedirlo. Pero bueno, prácticamente a 170, 180 años de aquel censo en México todavía están descubriendo el hilo negro, pretendiendo censar. Sí, solo sí pides el cuestionario ampliado, si no, no. En 1840 los censos son decenales o por decenio. Se agrega una nueva categoría, enfermedad mental. Entonces tenían tres, la discapacidad sordera y ceguera y la enfermedad mental. ¿Qué? Cabía en enfermedad mental todo lo que no fuera discapacidad. Esquizofrenia, histeria, neurosis, todo lo que gustaran, locura, etcétera, entraba en la categoría enfermedad mental. Esto implicaba ciertos problemas de clasificación, que en México los tenemos bien claros, y en América Latina también. Si nosotros vemos, de hecho, Miltra Eppelin nace en 1856, prácticamente el mismo año de Freud. En el año de 1883 presenta públicamente su propuesta, un sistema de clasificación de las enfermedades mentales titulado Compendio de Psiquiatría, en alemán. Ese compendio fue la base y fue el primero que influye en la idea de clasificar las enfermedades. Esta idea de la clasificación no es tarea sencilla. De hecho, hacia comienzos del siglo XX, en los Estados Unidos se manifestaba una preocupación por recoger estadísticas sobre pacientes internados en instituciones psiquiátricas. Los psiquiátricos ya existen desde antes. Querían saber cuántos enfermos mentales existían y la única manera de identificarlos era cuántos estaban internados en las instituciones psiquiátricas. Y para ello se propusieron recoger la información mediante el Censo General de Población de 1910. Y ahí sí buscaban qué diagnóstico psiquiátrico tenía, pero no poseían un instrumento que pudiera definir lo que es una enfermedad o trastorno mental. Ese es otro problema. ¿Qué es enfermedad o trastorno mental? Hasta el DSM-3 se aclara que es un trastorno o una enfermedad mental. En el DSM-1 y 2 es un reverendo desgarriate. Y para el DSM-3R, o revisado, para el DSM-4, en su versión revisada o TR, es algo caótico. Así como cuál es cada uno de estos trastornos. Como no lo había, entonces se encontraron con que cada institución, cada estado de los Estados Unidos y cada psiquiatra tenía su propio sistema para, como aquí en México. Si van con la señora que dio la conferencia sobre violación y dijo que la violación era un acto amoroso del violador y que era inevitable porque se iban a encontrar porque en su constelación familiar así venía marcado. Es buena consteladora, pero es perfectamente imbécil para poder explicar algo. La violación es violación y no es un acto amoroso, aunque no lo quiera admitir la señora.
aunque de dentro para afuera ya pidió disculpas. El problema es que cada psiquiatra tiene su propio sistema de clasificar. Pues entre los psicólogos pasa exactamente lo mismo. Cada psicólogo tiene su sistema de clasificación. Quienes estudiaron comunicación humana, por ejemplo, hasta cierta época, veían a Melanie Klein como una fuente y todavía seguían clasificando psicosis infantiles. Hoy hay epidemia de autismo, pero hace 20 años nadie hablaba de autismo. Nadie. Hasta que en la UAM instrumentamos el primer programa de inclusión de personas con autismo. Hasta antes no se hablaba de autismo, se hablaba de psicosis infantil. Y para ello se basaban o en Bruno Bettelheim, en la idea de la retirada autista, o en Melanie Klein, el pecho bueno, el pecho malo, o la propia idea de la esquizofrenogénesis de la madre esquizofrenogénica. Es decir, las mamás son las responsables, no los papás, las mamás. Es una teoría medio misógina también la teoría psicoanalítica, porque las responsables de todos los males psicopatológicos son las madres, no los padres. Ah, pero hay gente que cree, siendo mujeres y feministas, que el psicoanálisis es la alternativa para acabar con esa idea que merece ser puesta en... Por tal razón, era necesario imponer un orden en ese caótico sistema de criterios para diagnosticar. Todavía no existía la APA. La primera organización que existió o antecedente de la APA es la Asociación Médica Psicológica Americana, de la cual derivada la APA psiquiátrica, y se separará la APA psicológica. Por eso se habla de dos APAs, la APA mayor, porque es la que tiene más afiliados, y la APA menor. Y hace ya más de un siglo, en el año de 1917, estamos en el 2020, hace más de 100 años, encargó a su comité de estadísticas. Aquí en México no hay una sola asociación psicológica que le dé unidad a las cosas. Cada quien entrega títulos y certificados de lo que quiere. En realidad hay un caos en la intervención y en el trabajo. Y tenía que ser un comité de estadística. Aquí nada más existen dos, la COEPO o CONAPO, Consejo Nacional de Población, y el INEGI. Y quien tiene la responsabilidad de hacer los estudios estadísticos es el INEGI. Fenómenos más ocultos. De hecho, el sistema resultante fue un manual intitulado el Manual Estadístico para el uso de las instituciones de los enfermos mentales, insanos, alienados, locos o pacientes psiquiátricos. Este manual se utilizó oficialmente casi hasta 1947. Es decir, toda la primera mitad del siglo XX se utilizó ese manual que diseñó la Asociación Médica Psicológica de Venezuela. ¿Qué características tenía ese manual? En 1921 se organiza por el Consejo Nacional de Investigación Estadounidense y la Academia Nacional de Ciencia el segundo Congreso Nacional de Eugenesia. La eugenesia es un invento de un primo de Darwin, Galton, el de la campana de Galton, ¿sí? Y naturalmente en esta idea participaron otros personajes que tenían como propósito realizar dos fenómenos: discutir la relación que existe entre el tipo de razas y el tipo de delincuentes, donde los negros, los migrantes, los indios y los pobres eran curiosamente los locos, los enfermos y los... Esa no es una idea de Hitler, es una idea de los Estados Unidos y de Inglaterra, que es de donde vienen esas propuestas eugenésicas. Y proponen dos modelos de eugenesia: el modelo de eugenesia positiva, es decir, todos los que tengan ascendencia blanca, aria y demás, debe promoverse su reproducción para conservar esa genética superior. Y a los de las razas inferiores, impedir los embarazos
mediante lo que se llamó esterilización, primero voluntaria y luego forzada. A Hitler le encantó la idea y fue el que la instrumentó, aunque después Estados Unidos e Inglaterra dicen que ellos se encargaron de acabar con esa ideología, que no es cierto. A partir de esta idea era discutir la relación entre raza y discapacidad o incapacidad. Y la segunda, la perspectiva de una extensa franja de la corriente científico principal en Estados Unidos tras la Primera Guerra Mundial, consideraban ello. Entonces, ¿quiénes debieran estudiar las carreras más de dirección, de conducción, de desarrollo industrial, científico? La gente de raza blanca. ¿Y los demás de qué? Para los campos de algodón, para el trabajo obrero, etcétera, que para eso servían. Y por otro lado, quien preside honoríficamente ese congreso era Alexander Graham Bell. Alexander Graham Bell, curiosamente, tenía madre sorda y esposa sorda de nacimiento. Para tratar de paliar un poco la sordera hizo dos inventos, el telégrafo y el teléfono, que no le sirvieron para maldita la cosa a los sordos. Yo creo que si hoy resucitara a Alexander Graham Bell, diría no me equivoqué, porque hoy los sordos se comunican a distancia gracias a WhatsApp, se graban en señas y se van a ¿cómo estás? Yo estoy bien, gracias. Es decir, parece ser que si Graham Bell viera los avances de la tecnología, de su invento llamado teléfono, que por lo demás él fue el que lo patentó, porque antes lo inventaron unos aspergerianos, es decir, unos tipos inventores con síndrome de Asperger, pero no los patentaron, pues eran autistas que les preocupaba. Ellos se la pasaron inventando como locos. Y entonces lo que quería evitar también Graham Bell, el nacimiento de comunidades sordas genéticamente determinadas. ¿Cómo? Pues metiendo la esterilización voluntaria y forzada a ciertos sectores sociales para impedir la propagación de incapacidades, discapacidades, y como además son las personas con discapacidad y con incapacidades son las que más exclusión viven, son los que se dedican a robar, etcétera, a mendigar. Entonces parece ser que esa idea de la mejora de la raza no es una idea de Hitler, pero es una idea de Estados Unidos. Entonces lo que necesitaban saber qué tipo de razas se asociaban con qué tipo de discapacidad. El interés no era solamente homogeneizar, era fundamental. Y lo pasamos a la que sigue. De hecho, en 1910 se crea la Oficina de Registro de Eugenesia. Antes de que Hitler hiciera una idéntica en Austria. Esa Oficina de Registro de Eugenesia sobrevivió de 1910 a 1939 cuando la cerraron. Disponía de equipos encargados de visitar las cárceles. 1. 2. Las instituciones psiquiátricas para estudiar los trastornos congénitos de la mente, y se propusieron hacer un censo de portadores de raíces genéticas de enajenación mental, delincuencia, perversión de los instintos, demencia, melancolía, alcoholismo, tartamudez, ceseo o tartamudeo también, vértigo, migraña, incontinencia urinaria, nocturna, sonambulismo, espíritu viajero y otras supuestas formas de degeneración. Todas estas derivaban del primer manual de clasificación. Esas eran patologías. Espíritu viajero. ¿Cómo le hubiera ido a Darwin? Él tenía un espíritu viajero. ¿Cómo le hubiera ido a Alexander von Humboldt? ¿Cómo les hubiera ido a Hernán Cortés y todos, Américo Vespucio, etcétera? Fernando Magallanes. Tenían espíritu viajero. Todos los migrantes. En realidad, esa era la primera clasificación que existía, y entonces querían establecer la correlación. Para eso necesitaban los censos y los manuales. No es que fueran muy buenos para tratar de homogeneizar criterios clínicos. De hecho, a partir de la Segunda Guerra Mundial,
vamos a ver la evolución de este fenómeno. ¿Por qué? Primero, durante la Segunda Guerra Mundial está demostrado que el país que más intervenciones en todo el mundo tiene es Estados Unidos. Y tenían un primer problema, la selección de personal. ¿Quiénes pueden ser soldados y quiénes no? No existía ningún criterio de diagnóstico para selección de personal que pudiera entrar al ejército. Y entonces había personas que decían, yo no puedo porque tengo pie plano, como ahora aquí le hacen para no marchar o sacar bola blanca o negra, toda esa historia, ¿sí? Otros que efectivamente no podían entrar porque su estado mental no les permitía soportar las condiciones de la guerra. Entonces, el problema que tenían era que los médicos militares debían determinar si la persona evaluada era no apta para el servicio. La relación con las guerras y la milicia ha sido una de las fuentes del DSM. Eso no lo dicen por razones de que no es políticamente correcto decir. Pero como yo ya estoy más allá de la UAM, ya me jubilaron, entonces lo puedo decir alegre y sonrientemente. De modo tal que el ejército de los Estados Unidos en el año 1941, a 2 años de iniciada la Segunda Guerra Mundial, con la anexión de Polonia y después del pacto de mutuo de no agresión con Stalin, de todas maneras invaden, y creo que fue el error más grave de Alemania, invadir Rusia, porque nunca pudieron tomar Moscú, nunca pudieron tomar Leningrado, y de ahí vino la derrota militar. Creó un comité para diseñar, el manual ahí nos faltó el para, pero es un error de dedo. Un comité encargado de diseñar un manual que presidió William Menninger. Y en el año de 1943 dicho comité publicó el manual conocido como el Medical 203. Con la aparición, regresémonos un poco a una, regresa de otra. Aquí. El primer manual que se utiliza prácticamente 30 años es el manual estadístico para uso, era de instituciones psiquiátricas. Ese no lo podía usar el ejército para seleccionar personal porque ya eran pacientes psiquiátricos. Y no iban a mandar a la guerra a pacientes psiquiátricos. Entonces tenían que diseñar otro. Pues a partir del diseño del manual de Estados Unidos, ahora sí regresemos al del ejército, ¿sí? El Medical 203, ¿sí? Es el antecedente más inmediato de lo que va a ser el DSM. Es decir, no surge espontáneamente el DSM porque dijeron, pues vamos a hacer un DSM. ¿Por qué? Porque hace falta organizar y clasificar. No, el problema era gordo. Luego, ese Medical 203 suplanta, porque sale en el 43, en el 17 se realiza el anterior, hasta el 47, entonces ya se tienen dos. El Medical 203 y el anterior. Pasa, ¿no? ¿Esto qué significa? Hasta el año de 1950, la guerra mundial termina en 1945, la APA forma un comité de nomenclatura y estadística. Antes la APA no tenía ningún comité. Dicho comité se constituyó para elaborar un sistema diagnóstico que estandarizara para todos los Estados Unidos la clasificación de enfermedades mentales en psiquiatría. Pero ¿qué pasa con la Segunda Guerra Mundial? Con la Segunda Guerra Mundial llegan muchos asilados a Estados Unidos. Llega Wolfgang Keller, llega Kurt Kofka, llega Carl Buehler, llega Leo Kanner, llega prácticamente un grupo de psicoanalistas impresionantes, Adolf Meyer y William Menninger, y son quienes toman la dirección de la psiquiatría en Estados Unidos. Porque eran personajes muy prestigiados. Estados Unidos no tenía nada. En esas circunstancias, dicho comité toma como punto de partida el Medical 203. El Medical 203 era un boletín militar para justificar la participación o no en las guerras de soldados que decían tener o mostraban trastornos mentales. Son dos fuentes, la eugenesia
y la guerra. Eso no lo dicen las historias de la psiquiatría. Hay una historia de la psiquiatría muy interesante, editada en 2019, es muy reciente, de Lieberman. Lieberman es el último presidente de la APA cuando se aprueba en el 13 el DSM-5, y él dice que efectivamente en todo ese libro cuenta la historia de la psiquiatría, es la historia del DSM, no es más en Estados Unidos. Después entran las neurociencias con otro que escapa de Estados Unidos, el creador del neuropsicoanálisis, pero ahorita hace hasta premio Nobel de Medicina. Ahora bien, en el año de 1952 la APA publica el nuevo Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, mejor conocido como DSM-1. Dicho manual tenía 106 trastornos. Hasta el año del 68 la APA publica el DSM-2. Hay una distancia prácticamente de 16 años entre un manual y otro. El DSM-2 en cual contenía 182 trastornos, es decir, prácticamente 75 trastornos más que el DSM-1. ¿Qué los justificaba? ¿Quién sabe? Una asamblea donde votaban. Se aprueba por estilo AMLO, a mano alzada, aprueben si la homosexualidad es o no un problema de salud mental. Y entonces planteaban la terapia de conversión. Fíjense hasta dónde paraban todas esas estupideces. Naturalmente el DSM-3 fue aprobado en la Asamblea General de la APA el 12 de mayo del 79. Del 68 al 79 son 11 años. Pasemos al que sigue. Ese trabajo que se llama Making of DSM-3, una conquista de la psiquiatría mexicana. ¿Por qué lo definen como una conquista de Anna Becker? Lo definen como una conquista porque es cuando logran, uno, definir trastorno mental; dos, cuando se deshacen de los psicoanalistas en la APA, en la dirección; y tres, cuando desaparecen trastornos que los psicoanalistas habían metido invariablemente. Fue una verdadera pelea. De hecho, este ha sido considerado el momento en el cual se define el parteaguas que permite romper, uno, con la influencia del psicoanálisis; dos, en la psiquiatría estadounidense. A partir de aquí, las compañías de seguros que pagaban accidentes laborales, que pagaban incapacidad laboral, que pagaban tratamientos médicos, estímulos económicos de parte del gobierno por incapacidad, impusieron como condición a pagar únicamente los trastornos incluidos en el DSM-3. Lo demás no. Si se fijan, el criterio no es psiquiátrico, es económico y laboral. ¿Qué tipo de trastornos sí se pagan y cuáles no? Eso hacen todas las aseguradoras. Entonces resulta que el DSM está influido por la guerra, por la eugenesia, por intereses económicos de las aseguradoras y de gobierno, y naturalmente para pagarle a los psiquiatras los servicios subrogados. Si yo diagnostico a alguien con un criterio distinto al de APA, la aseguradora no me paga. Entonces allá todos los psiquiatras y psicólogos en Estados Unidos tienen que diagnosticar ad obum, a fortiori, con el DSM. Si no, no tienen valor legal esos diagnósticos, no tienen valor económico ni laboral. Aquí nada más con que lleves una incapacidad hasta el centro médico universitario ya te justifican la salud, en el caso de la web. No hay criterios de unidad. Para ello los psiquiatras entonces debían realizar los diagnósticos. El manual de DSM-3 entonces logra tres cosas como un triunfo, dijera Becker, de la psiquiatría estadounidense. Primero, definen qué se va a entender por trastorno mental. Dos, se deshacen del psicoanálisis como modelo en psiquiatría. Y tres, regulan la práctica psiquiátrica.
de modo tal que ya no se podrían hacer muchas cosas que antes cualquiera hacía, como hoy se hace en México. Y sus diagnósticos debieran responder a ello. Ahora bien, a partir de la publicación del DSM-3, 68 como vimos, la psiquiatría estadounidense pudo homogeneizar, y subrayo psiquiatría que no psicología, por vez primera criterios diagnósticos y de definición de lo que es un trastorno o enfermedad mental y de los diferentes trastornos mentales. A partir de del DSM-3, categorías como histeria, neurosis, homosexualidad, psicosis infantiles dejan de aparecer, dejan de existir como trastornos. Ya no hay neurosis, ya no hay histeria, ya no hay homosexualidad, ya no hay psicosis como patología. Haya o no la homosexualidad, esa es otra cosa, pero no es patología. Esa lucha fue dada por los grupos gays en contra del DSM-1 y DSM-2. Es como ahora las feministas. De no gritar ellas, nadie reconoce los feminicidios. Hay gente que dice que se deben al neoliberalismo. Es evidente que de toda la historia de las guerras, desde Gengis Khan o desde antes, violación y asesinato de mujeres por los ejércitos que ganaban eran la constante. A su vez, aparecían nuevas categorías, como por ejemplo los trastornos generalizados del desarrollo. ¿Por qué se integran los trastornos generalizados del desarrollo? Porque las aseguradoras tampoco pagaban autismo, psicosis infantiles, todo ese tipo de cosas. Entonces, para que pagaran esos servicios y tratamientos farmacológicos, la industria químico-farmacéutica también pedía que se incluyeran ciertos trastornos para poder recetar a los niños y justificar. Eso no aparece en el DSM nunca. Lo único que nos dicen es apréndetelo y aplícalo. Porque la educación, o como decían Soren Hansen y Jesper Jensen, en un librito setentero que se llama El pequeño libro rojo de la escuela, señalan que la historia de la educación consiste en que nos han enseñado a obedecer, no a pensar. Y obedecer significa, lo aplicas y no te repruebas. Aunque cuando salgas no vuelvas a aplicar el DSM. Eso es otra historia. No cabe duda que el autismo de Canner, síndrome de Asperger o trastornos generalizados del desarrollo, síndrome de Rett, etc., se integran a la categoría de TGD, trastornos generalizados del desarrollo. Pasemos a la definición. De hecho, en el mismo DSM-3, por vez primera, se define enfermedad o trastorno mental. La definición es la que propone Robert L. Spitzer, quien era el presidente de la APA y el encargado de sacar el DSM-3, y su definición pragmática queda como un conjunto coherente y duradero de síntomas que provocan un malestar subjetivo. La gente se siente mal. Cuando uno le pregunta a cualquier paciente que llega, dice es que menta ansiedad, menta angustia, menta desesperación, menta aquello. Y cuando va el niño o alguien que no, habla la mamá, es que mi niño no socializa, quiero que eso. Es decir, siempre aparece un malestar subjetivo o un deterioro del funcionamiento normal. Si se fijan, es una definición pragmática y no etiológica. Avancemos un poco para precisar esto. También se define como consecuencia la psiquiatría y el papel del psiquiatra, entendiendo por psiquiatría la rama de la medicina, no la psicología, que tiene por objeto el diagnóstico de las enfermedades o trastornos mentales, el estudio de los síndromes y síntomas característicos para una determinada enfermedad o patología, la lógica de su aparición y desarrollo, el análisis de parámetros para el pronóstico de la enfermedad o patología y el tratamiento y la prevención. Eso es la psiquiatría, a partir del DSM-3. ¿Y qué es lo que busca? Encontrar patrones homogéneos que permitan identificar los trastornos mentales diversos. De hecho,
El papel del psiquiatra será entonces realizar con base en el DSM, si no, no le pagan, los diagnósticos de los trastornos mentales, así como diseñar e instrumentar su tratamiento farmacológico o el que gusten, entendiendo a partir de aquí por diagnóstico el proceso que se realiza por los profesionales de la salud mental, en este caso psiquiatras, para identificar conjunto de signos y síntomas patognomónicos, es decir, específicos que permitan reconocer un síndrome o un trastorno mental y diferenciarlo de otros, así como las consecuencias que acarrean tanto para la familia como para el sujeto. Pensémoslo así: si alguien tiene una hija o un hijo con esquizofrenia paranoide y vive en la familia con ellos, el problema no es solamente la persona que se diagnostica, es de toda la familia y del entorno social en el que está, porque de qué va a trabajar, de qué va a vivir, quién lo va a estar vigilando, que tome la medicina, que va, ¿sí me explico? Es decir, es un problema de sistema, no de individuo. Y eso se empezaba a marcar un poco desde el DSM-3. Sigamos con la próxima. De hecho, el DSM-4 aparece hasta el año de 1994. Y en el año 2000 aparece el DSM-4-TR. Finalmente el DSM-5 se publica en el año 2013. Estas versiones del DSM no tuvieron mayor impacto ni transformaciones relevantes. El manual que tuvo el impacto mayor fue el DSM-3. ¿Sí? Ahora, según Jeffrey Lieberman, presidente de la APA, cuando se elabora y aprueba la 5ª edición del manual, con el propósito de expresar simbólicamente que esta versión estaba a tono con la época científica y tecnológica actual, acordaron colocar el número arábigo 5 y no el 5º romano, por corresponderse con la era computacional. Es un criterio muy peregrino, porque no tiene fundamentos que no sean arbitrarios de época. A partir de este momento, las sucesivas revisiones deben ser con S, ahí se nos fue una C, del manual se enumerarán como DSM-5.1, DSM-5.2, etc. Una disculpa por la C. De hecho, mucho antes ya se había creado la clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud de la Organización Mundial de la Salud, y es el que se utiliza particularmente en Europa, no la APA, salvo en España, porque no quiero hablar mal. Esa clasificación estadística internacional de enfermedades es un manual organizado y publicado por la Organización Mundial de la Salud para establecer criterios homogéneos en las actividades diagnósticas con fines, otro es la epidemiología. ¿Qué tipo de problemas de salud mental aparecen en qué tipo de contextos y cuál es su frecuencia o prevalencia? Y para eso se necesitan manuales estadísticos, por ejemplo, para los censos generales. Entonces, cualquier gobierno que forma parte de la Asamblea de Naciones Unidas o de la ONU ratifica estos acuerdos o los confirma y está obligado a seguir. México debiera seguir la clasificación internacional y no la APA. Pero parece ser que históricamente hemos estado en relaciones de dominio-subordinación que obligan al uso de APA desde el propio DIF, desde la propia Secretaría de Salud y desde la formación de los egresados de las carreras de medicina, psicología, psiquiatría y hasta de comunicación humana. Porque efectivamente carecemos de espíritu crítico. Pero además, para que CONACYT te financie tu beca de maestría, necesitas presentar un proyecto con citación APA y con criterio APA. Si no, cuernos que te dan. Lo mismo pasa para publicaciones. Si quieres publicar en una revista arbitrada, tienes que citar el modelo APA.
Y si además quieres dar clase en una universidad como la UAM, debes tener publicaciones en revistas arbitradas, debes dirigir tesis, debes tener maestría y doctorado, y para tener la maestría y el doctorado, pues debes citar a FAO. Entonces todo está perfectamente organizado para quedar atrapados en esta lógica y salir del modelo de la clasificación internacional de enfermedades. Pasemos al que sigue. De hecho, si nosotros comparamos la clasificación internacional con el DSM, vamos a ver que el primer ICD-10 aparece en 1900, el 1. Mucho antes de que aparezca el DSM. En 1952 ya aparece la clasificación internacional número 6, que aparece en el 48. De hecho, en el 52 aparece el DSM-1. ¿Quién era el presidente? Adolf Meyer, psiquiatra, y William Menninger, psicoanalista. Para el manual o sistema Medical 203, William Menninger, psicoanalista. Y para el manual estadístico para uso de las interpretaciones se conocía como el estándar. Entonces, el primero que se utilizó fue el estándar, después el Medical 203. El estándar tenía 22 trastornos mentales. El Medical 203, 60. El DSM-1 tenía 106. 22 del estándar y 60 del Medical, más el resto de nuevos trastornos. Después aparece el DSM-2, cuando aparece la clasificación internacional 8. ¿Quién dirigía? Otra vez William Menninger, 182. Luego aparece el DSM-3 revisado, aparece el DSM-3 con Robert Spitzer y aumenta a 265 trastornos. Luego, en el DSM-3R, 265. En el DSM-4, 297. En el DSM-4TR, 365. Y en el DSM-5 aparecen 297 ordenados de manera distinta. Si se fijan, ¿cuál es el criterio para que aparezcan nuevos trastornos? Por ejemplo, los llamados trastornos de ansiedad con o sin hiperactividad. Y luego resulta que aparece un nuevo conceptejo, comorbilidad. Como el niño tiene autismo y es un poco, le recetan los dos diagnósticos, tiene autismo de Kanner y además comorbilidad de TDAH. Y llegan las mamás y me dicen, es que mi hijo tiene 3 diagnósticos: deficiencia mental, trastorno de ansiedad con hiperactividad y además problemas de atención y autismo. Tiene 4 diagnósticos y 4 enfermedades. La realidad es que es un reverendo relajo porque nadie tiene claro por qué aparecen, por qué desaparecen, comorbilidades. El trastorno obsesivo compulsivo no existía y ya existe, el TOC. No existía trastorno bipolar, existía psicosis maníaco-depresiva. Le cambian de nombre, es decir, todo por a mano alzada, por mayoría de votos en APA. Eso lo criticó, por ejemplo, en el mito de la enfermedad mental Thomas Szasz. O sea, no es posible que existan enfermedades por mayoría de votos o que desaparezcan. Pero sigamos. Número de trastornos, si vamos viendo, del 52 al 13, es impresionante el incremento de trastornos mentales. La pregunta es obvia: ¿existen todos esos trastornos mentales? ¿O por qué van apareciendo? Para que las aseguradoras paguen también. Ansiedad, trastorno de ansiedad generalizada. ¿Qué sé? La que sigue. Por ejemplo, en el DSM-5 tenemos 18 grupos de trastornos. Los trastornos del neurodesarrollo, y ahí aparecerán algunos. Aparte de los trastornos del neurodesarrollo, ahorita vuelve a aparecer la imagen.
A ver, ¿qué es esa? Ah, es la pila. Entonces ha habido es decir, más bien ha sido dirigido por una cuestión económica, entonces. Cuestiones ideológico-políticas, por ejemplo la eugenesia, por ejemplo lo de la nueva raza, por ejemplo lo de impedir embarazos en personas indígenas de Guatemala o de otros países porque de ahí deriva la pobreza, y es factores ideológico-políticos. Factores económicos, no cabe duda. La industria químico-farmacéutica es la que produce la mayoría de los fármacos que se recetan por los psiquiatras, si no es que todos. Y entonces para recetar necesito justificar, por lo menos en Estados Unidos, el diagnóstico, porque el fármaco está hecho para tal diagnóstico. También en los nuevos está el borderline, que le llaman los... Sí, por ejemplo, lo que es los trastornos de personalidad. Entonces, lo que vamos encontrando es que podemos tener ya un espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Tenemos trastorno bipolar y trastornos relacionados, trastornos del ánimo, por ejemplo, trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos relacionados, trauma y otros trastornos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, como es el país que más guerras le da, quien haya visto Rambo 1, que para mi gusto es la mejor película de toda la saga de Rambo, porque regresa de la guerra y regresa loco, con estrés postraumático. El trastorno por estrés postraumático aparece y se incluye en los manuales a partir de los soldados. Es curioso, la guerra y el impacto de esta genera nuevos trastornos que no se conocían. Entre ellos los trastornos neuropsicológicos. Todos los heridos de guerra en cerebro condujeron a afasias, apraxias, amnesias, agnosias, discalculias, y empezar la neuropsicología también a relacionarse con esto. El fenómeno del miembro fantasma amputado es un fenómeno descubierto a partir de la guerra. Es decir, parece ser que estas cosas no son las que se dicen usualmente. Y sin embargo podemos tener trastornos disociativos de la personalidad, desde personalidad múltiple hasta problemas borderline, trastornos por síntomas somáticos, por ejemplo, los de imagen corporal, trastornos de la alimentación, que ahora llaman algunos, trastornos del sueño vigilia, disfunciones sexuales, naturalmente, disforia de género, por ejemplo la depresión postparto, lo que es trastornos del control de impulsos y conductas disruptivas, ahí cabe autismo y cabe todo, trastornos por uso de sustancias y trastornos adictivos, trastornos neurocognitivos, trastornos parafílicos, trastornos de personalidad y naturalmente trastornos del espectro autista. Pasemos a la que sigue. Si nosotros vemos el DSM-1, vamos a ver que el DSM-1 está organizado por dos categorías, grupo 1 y grupo 2 de trastornos. El grupo 1 era grupo asociado a causas orgánicas, daño cerebral, infecciones, qué sé yo, pero los vinculados a causas orgánicas. Y el segundo grupo, los que derivaban de presuntos estresores sociales y desde luego vinculados a la incapacidad de la persona para adaptarse a dichos estresores. Naturalmente, ahí estaban la psicosis, la esquizofrenia, trastorno maníaco depresivo, psiconeurosis y trastornos de personalidad. ¿Qué significa esta primera clasificación? El DSM-1 está clasificado por causa del trastorno, o causa asociada a cuestiones orgánicas, o causa asociada a estresores sociales. En el DSM-3, el DSM-2 sigue la misma lógica, cambia. El modelo de Adolf Meyer y el psicoanálisis se eliminan y se asume un neocraepelinismo. Se organizan como modelos descriptivos sin posturas de causas.
ya no están organizados por causa orgánica o por causa, no les interesa la causa, les interesa su descripción. 3. Se define enfermedad mental o trastorno mental de modo pragmático por Robert L. Spitzer. Y 4. Se eliminan trastornos tales como psiconeurosis, histeria, homosexualidad, entre otros. Si nosotros vemos el DSM-3 revisado, el DSM-4 y el DSM-4 en su traducción y revisión, vamos a ver que más de 3 decenios, otros 30 años, desde el 52 hasta prácticamente el 90, no hay cambios significativos, más que incremento de número de trastornos. Y 2, este incremento obedece a la alta comorbilidad, es decir, la elevada frecuencia con la que un paciente concuerda con los criterios para más de un trastorno. Esa idea de comorbilidad también es una idea como para reflexionarla. Vamos a la que sigue. De hecho, los cambios a los largos del DSM-1 hasta el 5, aparte del estilo de numeración, cambia el modelo en la conceptualización de los trastornos, de uno etiológico a uno descriptivo, es decir, el DSM es un manual descriptivo, no explica causas nunca. Describe si está o no dentro de un rango. 2. El desarrollo de un modelo multiaxial que se desarrolla en el 3, 4TR, en el 5 se vuelve a abandonar. Entonces, la pregunta es, ¿era necesario el multiaxial? Parece ser que es un verdadero caos o un galimatías, donde el manual DSM merecía, ya visto hacia lo largo, una reflexión más profunda para ver sobre todo si en psicología, comunicación humana y en ciertas prácticas de educación lo seguimos usando, en educación especial, por ejemplo. La inclusión de nuevos trastornos, así como la eliminación de otros y la reorganización de los trastornos en categorías más amplias. En TEA aparecen categorías más amplias. Por eso parece que hoy hay epidemia de autismo. Vamos hasta cual más dice, yo tengo Asperger, nadie dice tengo Kanner. Porque los Kanner no hablan y se decía que tienen deficiencia mental. Entonces, no, nadie quiere solo su Kanner. Todos quieren su Asperger, sobre todo si es como atípica, o si es como el Dr. Sheldon, o si es como Albert Einstein, pues todos quieren su Asperger. Pero hay muchos mitos. Vamos al que sigue. Y naturalmente, debido a la participación de Estados Unidos de América en la Segunda Guerra Mundial y posteriormente en las guerras de Corea, Vietnam, Irak, Afganistán, etcétera, y no les sigo, por eso digo etcétera, implicaron para la psiquiatría estadounidense, como ya se dijo, criterios diagnósticos de salud mental con fines de selección de personal para el ejército y de la misma manera las consecuencias de las guerras para los que regresaron condujeron a la inclusión obligada de los trastornos por estrés postraumático. Rambo 1 es el ejemplo, bien claro. La que sigue, debe destacarse el hecho de que la participación de nuevas áreas o ámbitos de actuación de la psiquiatría como la psiquiatría forense, resulta que debo ver, hubo un programa en House que se llamó Clarence, un negro grandote que mató a 4, y Foreman, como era negro, el neurólogo, trataba de demostrar que el negro no lo hizo de que andaba mal, sino había un tumor en el cerebro a nivel prefrontal y de orbitofrontal que le provocó esas reacciones y esos asesinatos. En el debate entre Foreman y House le dice, bueno, entonces hay que mandar a la silla eléctrica al tumor, porque el tumor es el responsable y no Clarence. Ahorita no me voy a meter a otro fenómeno, el violador tiene problemas de salud mental, ¿sí o no? Yo creo que sí, lo cual no lo justifica jurídica, ética y legalmente. Son dos niveles de análisis superpuestos.
Pero yo no creo que se deba estar muy bien para violar a alguien. Lo cual no quiere decir la inversa de reducción al absurdo, que todos los que tengan trastornos mentales son violadores, que tampoco es cierto. Pero como que hay que ver, para cuestiones ya judiciales, los peritajes. Voy a poner dos ejemplos. Uno nos lo narró un neuropsicólogo forense español de un señor de aproximadamente 70 y tantos años que entró en un proceso de demencia, de Alzheimer, y tenía 4 hijas, como la canción de Yo tenía 10 perritos. Pero de las 4 hijas que le quedaban, vivía en Barcelona, una decide casarse e irse a Bélgica. Otra decide irse con su esposo a Suiza. Otra se va de España y una se queda cuidándolo a él. Era un señor de muchos recursos económicos. Pues con la que peleaba era con la que lo cuidaba. Que papá no comas esto, que papá tómate la medicina, que pues un buen día de buena gana cambió el testamento y desheredó a la hija que lo cuidaba. Y le dio la herencia completa a las que lo abandonaron. Murió. La hija que lo cuidó demandó judicialmente porque no le parecía justo el suceso. Hicieron un peritaje para ver si cuando murió y cuando hizo el cambio de testamento entendía que era el dinero y todo eso, porque iba en un proceso progresivo de deterioro cognitivo mayor, ahora llamado Alzheimer. Antes, enfermedad de Alzheimer. Resulta que le hacen el diagnóstico y demuestran que efectivamente no tenía ni idea de para qué servía el dinero. La propuesta del abogado defensor de la hija cuidadora, apelando a la cuestión de la justeza, porque no era justo el cambio, pidió que la jueza autorizara el cambio testamentario para que se repartieran proporciones equivalentes entre las hijas. La jueza dictaminó que no, porque la Constitución Política de España no prescribe que una persona con deficiencia por deterioro cognitivo mayor o por demencia de Alzheimer pierda el derecho de testar. Y su voluntad debe ser respetada, aunque no entendiera, porque así lo prescribe la Constitución. Y 2, seguramente el señor no engañó al notario, porque fue y firmó ante él el cambio del testamento. Pues no, aunque fuera injusto, no hubo cambio del testamento. Ese tipo de dictamen post-mortem de si estaba en calidad de cambiar el testamento o no, implica criterios para diagnosticar. ¿Cómo sabían si para esa fecha ya había deteriorado? Pues con estudios transversales de personas que en deterioro cognitivo, donde un 80% al tanto tiempo de evolución ya no podía entender. Es decir, hay criterios metodológicos para ello, pero creo que la juez tenía razón. No era lo justo, pero era lo legal. Y uno de los problemas es la relación entre lo justo y lo legal. El otro asunto es una señora a la cual detienen en el País Vasco porque mató al marido. No solo lo mató, le dio café, le metió como 20 diazepanes y lo durmió, y ya dormido lo apuñaló como 40 veces. Homicidio calificado, premeditación, alevosía y ventaja, y va a Chirona, dijéramos acá. El abogado defensor pidió un peritaje neuropsicológico porque resulta que la señora alegaba que el marido tiro por viaje la golpeaba y la mandaba al hospital, y casi todos los golpes los daban en la cabeza. Entonces seguramente le produjo un daño prefrontal que hizo que lo matara y no tuviera sentimientos de culpa. Pues el peritaje judicial demostró que la señora tenía secuelas de los golpes que le daba al marido a nivel neuropsicológico. El Tribunal Popular la declaró libre, al día siguiente salió. Yo platicaba con el neuropsicólogo que hizo el diagnóstico, le digo, oye, pues
Aunque ya está muerto el marido, podían alegar lo mismo, el papá lo golpeaba. Y como lo golpeaba el papá, también le produjo un daño. Dice, sí, pero el muerto ya estaba muerto. Y legalmente la señora salió liberada al día siguiente, libre de culpa. Ese tipo de cosas hoy ya son más usuales. Si no hay criterios homogéneos, ¿cómo le hacen para decidir? ¿Qué criterios utilizan ahora? Desde el DSM hasta pruebas Bender, de figura humana, y cada quien interpreta los sistemas COC de orientación y canalización penitenciarios como quieren, y los peritajes también, pues para eso también los querían. Con base en el DSM, a petición de jueces y profesionales encargados de la impartición de justicia en los Estados Unidos. Y aparece la psiquiatría forense. Sigamos. Dentro de las instituciones de educación superior, universidades, con el propósito de diseñar e instrumentar diversos proyectos de investigación científica en los ámbitos de la salud mental, se estableció como criterio de inclusión de clase, voy a hacer una investigación de TOC, ¿sí? O de trastorno dismórfico corporal. Y necesito una muestra N de 30 sujetos. ¿Cómo selecciono qué sujetos cumplen con el criterio para ser incluidos? Pues para eso está el menú. Entonces ponen con base en el DSM, versión última, hice la selección y los incluí. No importa si está bien hecha la selección, cumple el criterio metodológico y el legal financiamiento con eso. Y para publicar cumple los criterios de planteamiento del problema, hipótesis, metodología, resultados y discusión. Así vienen para congresos. Y claro, si vas a congresos te dan más puntos, perfiles y puedes tener mejores contratos en las instituciones. En los criterios de la APA, ¿cuáles serían si no el DSM? No lo sé. Pues el DSM. Considérense además que los criterios metodológicos y de escritura para publicaciones en revistas arbitradas se empezó a solicitar como criterio de citación los sugeridos por la propia APA. Lo mismo puede decirse para la presentación de trabajos o carteles en congresos académicos o científicos. La que sigue, conclusiones. Con la edición del DSM-5 no hubo mayores cambios en las propuestas fundamentales realizadas por Robert L. Spitzer, quien introdujo desde el DSM-3 la distinción básica de enfermedad o trastorno mental. Desde el 3, 4, 4 TR y 5 es la misma definición. El conjunto coherente y duradero de síntomas. De este modo se afirmará que los trastornos mentales son anómalos, duraderos, dañinos y tratables. Particularmente con el DSM-5 se asume que los trastornos mentales presentan un compromiso biológico y pueden diagnosticarse de manera fiable con el DSM. Y ya no tiene discusión porque está aprobado por la APA. Y a ver quién le dice que no la APA. La que sigue, por favor. Y pues hasta aquí no sé cómo vean ustedes esta idea del APA. Porque aprenderse la clasificación es más fácil. Agarran el manual que está recado. No sé si hasta aquí quieran comentar, preguntar algo, qué esperaban, qué haya.